Buenas tardes, vamos a continuar con las clases de bases contables para la gestión. Me parece que ahora sí estoy grabando. Perfecto. No lo escucho, pero por lo menos vamos a poder avanzar. Quedamos en la siguiente parte, que era la introducción de la contabilidad. Y en esta parte del curso íbamos a referirnos a todos los procesos eh, que tienen lugar para la obtención de productos, bienes y o servicios destinados a cubrir necesidades y deseos en una sociedad particular. Como ya me imagino habrán visto, esta definición tiene que ver con el principio de la escasez, el principio de la economía. Por lo tanto, aquí empezamos a hablar ya de actividades y hechos económicos. De esto se trata también esta parte de poder identificar cuáles son los principales hechos económicos a través de la cual una entidad, una empresa, una sociedad se transforma ciertos bienes, cierta materia prima, de manera que pueda obtener una satisfacción que es, en el fondo, la generación de productos, servicios, y con eso darse un progreso económico. Como les decía, es la necesidad, perdón, es la urgencia de cubrir estas necesidades humanas sobre la cual los seres humanos, nosotros, eh, empezamos a transformar estos bienes o estos recursos de manera de cubrir estas necesidades. Y estos recursos son los que están en nuestro planeta. Ahora, no son indefinidos, algunos sí pueden pensarse de esa manera, pero por lo general se refiere a recursos que son limitados. Y justamente por lo mismo, ahí puede venir el primer enfrentamiento, es decir, ya, estamos hablando de que lo económico y lo empresarial siempre suena como de una manera que arrasa con los recursos naturales, que no tiene una forma de procesarlo de manera de obtener esta cobertura de las necesidades humanas, sino es a través de la deforestación o del desarrollo terrible del capitalismo, qué sé yo. No obstante, actualmente el propósito también del desarrollo de las actividades económicas tiene un componente social y ambiental, y así también nosotros lo tenemos que poder introducir como un factor a considerar dentro del proceso de nuestra toma de decisiones. Y esto ocurre para cualquier tipo de actividad económica. Y esto es una generalidad que la actividad económica que desarrolla cualquier empresa se puede ir catalogando en fases. Y estas fases de producción, por ejemplo, que es la primera, es aquella en que se opera sobre la materia prima. Es una de las fases iniciales del desarrollo de cualquier producto o de un bien. Posteriormente, la fase de comercialización o marketing, que en el fondo viene a este producto o bien que yo desarrollé a través de la operación sobre la materia prima, la tengo que colocar en el mercado. Para ello, tengo que definir un público objetivo, un mercado objetivo, que es lo que se llama. Por lo tanto, la función de comercialización y marketing es escoger dónde y a quién yo le voy a eh, poder ofrecer este producto o servicio. Una vez realizado eso, viene la fase de distribución. En esta fase, eh, yo ya tengo el público objetivo, pero se lo coloco en sus manos, por decirlo de alguna manera. Es decir, tengo puntos geográficos que están al alcance del consumidor, donde ellos pueden acceder a ir, mirar, tocar. Bueno, eso en una época prepandémica. Pero acá actualmente el canal de distribución, el canal electrónico y el de la última milla, donde yo, si bien ya no coloco los productos en distintos puntos, sino que tengo un gran centro de distribución, lo que hago es distribuirlo a los diferentes, a donde está el consumidor finalmente.
Pero eso también es parte de la fase de distribución. Cómo yo llego al consumidor, independiente que yo me instale con una tienda física en un barrio determinado para poder exhibir y colocar los productos al alcance de quien me los va a adquirir. Posteriormente, perdón, se me saltó posteriormente viene la fase de venta, que es ya una vez que estoy localizado geográficamente en algún punto, o bien ya definir el canal a través del cual yo voy a hacer llegar este bien material al distribuidor, a través del delivery, los rapid, qué sé yo, por ejemplo, o con alguien que haga ese tipo de, de actividad. O sea, ocurre la fase propiamente tal de la venta, que es cuando yo le hago entrega a esta otra persona del bien. Y a esa persona, a su vez, realiza la transacción, o me pasa la plata, o me pasa una transferencia electrónica y me compra la cosa, la apropiación de este bien o de este servicio. Como les decía, en general actividades hay muchas, pero lo importante es que todas estas actividades no transgreden el marco legal, el marco normativo. Así también las actividades debieran respetar la moral y las buenas costumbres. Y así usted puede revisar en la página web del Servicio de Impuesto Interno, y tal link, un sinfín de actividades económicas que hay empresas que hacen este tipo de varios tipos de actividades económicas, a eso me refiero. Desde consultoría, empresas mineras, empresa forestal, servicios personales, qué sé yo. Ahora, hay una serie de otras también actividades económicas que no son legales, que atentan contra quizás la moral y las buenas costumbres, pero no dejan de realizar actividad económica. Ahora, lamentablemente, ese registro de actividad económica va para el beneficio neto de quien realice esta actividad ilícita. ¿Ya? Eh, Ahora, por lo general, las actividades ilícitas no generan bienes propiamente tal, o servicios, quizás eso sí tengan un componente, pero por lo general se les llama que generan males. Por ejemplo, el narcotráfico, la venta ilegal de armas o otro tipo de actividad ilícita. Incluso la trata de personas, por ejemplo. Pero no es el objetivo del curso repasar ese tipo de actividades, sino las legales para las cuales nosotros estamos preparándonos para servir. Bueno, ahí le indico que es una actividad económica, es cualquier actividad que signifique la producción de un bien o servicio a cambio de la devolución monetaria o de otro tipo. Por lo tanto, la actividad económica, el narcotráfico, como le digo, es una actividad económica, pero que no es legal. Dudas, consultas, comentarios. Me gusta esa participación, me encanta. Pero en fin, sigamos. Así también tenemos, o podemos ordenar las actividades económicas que desarrollan las diferentes entidades a través de actividades denominadas primarias, o el sector primario, actividades secundarias, o el sector secundario, y las actividades terciarias, que es el sector terciario. Y hay una cuarta actividad que está como resurgiendo un poco, que se podría denominar el sector, el cuarto sector, pero en estricto rigor todavía no está plenamente definida, aunque yo creo que hay muchas empresas o entidades que ya lo están desarrollando, que tiene que ver con la Internet y la prestación de servicios virtuales. Entonces, pero eso todavía no hay mucha materia y en el fondo sí puede conciliarse con alguna de estas tres tipos de actividades. Como dice la lámina, las primarias son aquellas más
más básicas, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con la explotación o con los recursos naturales y la producción agropecuaria, principalmente. Se obtiene netamente materia prima para que otros produzcan. Después, en la actividad secundaria, acá hay un error, no es secundaria, es secundaria, ocupan aquellas que son, que ocupan, perdón, la materia prima y empiezan a desarrollar ya los productos. Transforman la materia prima en productos. Las primarias obtienen materia prima, las secundarias transforman la materia prima y la entregan eh, como forma también de insumo para otras industrias. Por ejemplo, la producción de energía eléctrica, la industria, en general, vamos a ver la diferencia entre industria y empresa. La construcción también es una actividad secundaria. Y posteriormente a ella viene la terciaria, que a diferencia de la secundaria no necesariamente producen bienes tangibles, sino que se ocupan principalmente de la compra, la venta o de la distribución de bienes tangibles. Por ejemplo, la energía eléctrica la produce una represa, pero es distribuida y finalmente vendida por otra empresa que transfiere, hace la comercialización de esta. O en la industria, por ejemplo, en la industria automotriz, la marca X produce un vehículo, pero es otra la empresa que los vende. Y así tenemos entidades, principalmente el comercio, el transporte, la educación y los servicios en general. Ahora, actualmente, y dado el contexto global y tecnológico en que nos hallamos, además del sanitario, por lo demás, muchas de estas entidades terciarias tienen este componente virtual o de Internet, si usted lo prefiere, en que yo ya, por ejemplo, recurro a la marca para comprar un vehículo y ya no a un tercer eh, actor, como sería la distribuidora, o la distribuidora a su vez ya me lo vende directamente a mí, no tengo la interacción con una persona, sino con un bot que te dice, hola, me llamo X, ¿en qué te puedo ayudar? Sabes que ahí es una máquina que conversa contigo y tú puedes salir con un auto 0 kilómetros a partir de esa conversación. O una compra más sencilla y más simple a un emprendedor que se pone con venta de, no sé, cosas para el hogar en el patio de su casa, hace un Instagram, publica las fotos, las sube y uno le compra directamente a esa persona. Entonces, ese es terciario, es un servicio que presta esa persona, pero ya de manera eh, electrónica. De pronto, no es como necesario ir a la tienda, a eso se refiere al sector cuarto. Pero, como digo, es incipiente y queda a lo mejor la definición como de servicio. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Sí, bien. ¿puede ser alguien en ese caso parte del sector secundario y terciario a la vez si, digamos, produce, no sé, mermeladas y las vende él mismo? Claro, claro, incluso la misma persona, si tiene el campo, hace la extracción de la materia prima. Claro, Sí, puede ocurrir. Ahora, por lo general, algunas empresas o entidades están integradas verticalmente, es decir, eh, suponiendo, son distintos giros, distintos routes, pero Colbún se preocupa de las represas, se las vende a Endesa, que se preocupa de la distribución y a su vez participa en él. Chilectra para los más viejos, pero en él o, ¿cómo se llama la empresa? Entonces, está todo integrado. La idea es que no se integre porque van contra las reglas del mercado. Pero sí puede ocurrir. En este caso, la señora de las mermeladas, no, o la señora que vende verduritas, que tiene un campito y puede producir. Yo estoy, por ejemplo, ahora trabajando en Curacaví, que es una comuna rural de la región metropolitana. Y hay mucha gente que tiene campo. Y lo que no le venden al productor, al que vende, al que haría la actividad secundaria, es decir, que toma estos
esta producción y las vende en el mercado, en los valledor, por ejemplo, puede transformarla en mermelada, por lo tanto ya hace una elaboración de producto y a su vez venderla en la feria costumbrista o a fin de año en la feria navideña con una bonita presentación. A eso me refiero. Así que sí, se puede. Pero depende el grado, o sea, no es lo mismo una empresa que genera electricidad con la señora que presta el servicio de entregarte dulcecito, mermelada, no, no, no se comparan las magnitudes, pero puede ocurrir. Solo en ese caso. Eh, Siguiendo con la clase, si es que no hay más consultas, y muchas gracias por la pregunta y o comentario. Aquí les indicaba que muchas veces se tiende a instalar estos dos conceptos, industria y empresa. La industria, de repente la caricatura es el típico edificio de ladrillos, de ventanas y chimeneas que sale como tirando humo. Bueno, sí, eso era lo que conocemos la industria en el siglo XX, por ejemplo, que era principalmente como el edificio donde se desarrolla una actividad económica de transformación de productos, donde ocupa energía, mucha contaminación, que dio condiciones infrahumanas de pronto de trabajo, largas jornadas, turnos interminables, continuos además. Pero eso es como la imagen más oscura, porque la imagen finalmente de industria propiamente tal, el sector industrial, es el conjunto de empresas de un mismo rubro. Así tenemos la industria de la construcción, que son el conjunto de empresas constructoras. Tenemos el rubro automotor o automotriz, que son el conjunto de empresas que o fabrican vehículos o bien los comercializan en el caso de Chile. En fin, la industria de alimentos, que son varias industrias que se dedican a producir o vender alimentos, por ejemplo, y así. Creo que se entiende la idea. Y versus la empresa, que también puede responder que a esta figurita del edificio de ladrillos con las chimeneas son bonitos, ya, perfecto. Pero la empresa ya la podemos ver como la organización individual, la organización particular, y que de acuerdo a lo que ella haga, si vende un tipo de producto o presta algún tipo de servicio, puede ser adscrita a un determinado sector industrial. Esa fecha, 24 de marzo del 2021, significaba que yo llegaba hasta ahí en una clase en particular, pero vamos a seguir en términos del tiempo y poder avanzar. Desde la escuela nos indicaron que hiciéramos un repaso, pero hay dos clases con este repaso, así que vamos a ver un poco de avance y sin duda, si no queda algo muy claro, podemos volver sobre ese tema siempre. O sea, no hay problema en volver a repetir, pero quería poder avanzar un poquito más en este tema. Y llevamos recién 20 minutos, así que imagínense cómo hemos avanzado. Posteriormente, y esto es lo que a mí me interesa, que es parte central del ramo, es que la contabilidad, ¿qué hace? ¿Qué es lo que primero que les suena como palabra contabilidad? Cuenta. ¿Pero qué cuenta? No cuenta cuentos. No, ese es otro tipo de actividad. Eh, Lleva el registro, lleva una cuenta. ¿De qué? De hechos económicos. Ah, esa es la gran definición. Es el registro de los hechos económicos que desarrolla una entidad. De manera tal de que genera información, la cual es utilizada a su vez por quienes toman decisiones. Para tomar, obviamente, decisiones. Entonces, lo importante de la contabilidad es que tenemos un elemento central, un concepto importantísimo, que es el hecho económico. ¿Pero qué es un hecho económico? Es cualquier acontecimiento que por origen o consecuencia tenga un impacto económico. Porque si estoy en una empresa y hay alguien que, no sé, se declara, le declara su amor a un colega o una colega,
¿eso tiene un impacto económico en la empresa? Depende. Si cualquiera de las dos personas pudiese ser alguno de los socios mayoristas y eso estuviera prohibido y eventualmente hubiese un proceso como de no respeto a ciertas normas, qué sé yo, desconozco. Pero principalmente el hecho a lo que la contabilidad se refiere es que tenga un impacto económico, que tenga involucrada, por ejemplo, que tiene que ver con dinero. Finalmente todo tiene que ver con lucro. Y estos hechos económicos tienen las siguientes características. Por ejemplo, reconocen actividades sociales. Es decir, eh, son la suma de todos los movimientos que tienen tanto consumidores como productores, no movimientos de transacciones, a eso se refiere. Eso ocurre en los mercados y es una actividad social. Un hecho económico también representa los medios necesarios para satisfacer las necesidades de esta sociedad en la cual se encuentra inserta. Por ejemplo, aquí está el libre juego de los mercados para la provisión y la producción de bienes privados y o también la producción y provisión de bienes públicos. Una consulta, a su vez, me permito hacerles. ¿Ustedes ya tienen economía o microeconomía? Sí. Sí, ya entonces, por ejemplo, esto no vamos a, no hace necesario definirlo de manera netamente para que ustedes puedan tener una referencia de que es un hecho económico. Por lo tanto, quedamos en que además mide cuantitativa y cualitativamente la realidad económica de un país y eso lo mide a través del Producto Interno Bruto. Ustedes saben la cantidad de todos los bienes producidos dentro de las fronteras de un país y los bienes transados por estos mismos nacionales, pero en el extranjero se componen en el componente del PIB. Y ahí tú ves si vas avanzando o no vas avanzando. Si ha crecido o no ha crecido el Producto Interno Bruto. Y principalmente, como les indicaba, un hecho económico se refiere a cualquiera de las actividades básicas o las fases básicas del ciclo económico: la producción, la distribución, el intercambio, venta y el consumo propiamente tal de los bienes y servicios de toda la economía. Por lo tanto, un hecho económico para una entidad, eso es en general a nivel social, pero un hecho económico que tiene un impacto social. Y en particular para la economía, perdón, para la contabilidad, es cualquier actividad u operación que realiza la empresa. Una venta, una compra, la recepción de un abono, la entrega de un crédito, todo eso tiene un impacto económico y se registra porque monetariamente tiene un impacto también. Yo vendo algo es porque alguien me lo compró y esa compra genera un ingreso para mí, por lo tanto debe ir registrado. Si yo produzco algo también, ya, eso es contabilidad de costos, pero también hay un registro de cuánto me costó la última unidad y eso también, la unidad final, que eso, y eso también puede ser registrado para ser medido en la contabilidad. Entonces, aquí yo les puedo mencionar, por ejemplo, cuando hay una compra, hay que determinar en qué rubro esta compra se va a clasificar. Es decir, si tenemos un activo fijo, un activo circulante, si es un costo o es un gasto. Eso término lo vamos a conocer más adelante cuando veamos cómo yo clasifico los hechos económicos. Y esto es clave también para el desarrollo de la contabilidad, porque yo identificando el tipo de hecho económico de qué se trate, puedo asignarlo si es un activo, si es pasivo, si es un gasto, si es un ingreso, y así puedo construir eh, el asiento contable, que es como yo identifico contablemente un hecho económico. Entonces es importante, a partir de acá, el hecho económico, como les decía, es central en la contabilidad.
Y además que eso, como indica el otro ejemplo, que permite una correcta identificación y clasificación de estos hechos económicos, es que entregan de esa manera una información contable ajustada a la realidad, confiable y adecuada para, adivinen qué, tomar correctas decisiones, porque yo con información correcta puedo tomar buenas decisiones. Con información falsa no se puede hacer. En caso de la contabilidad propiamente pública, propiamente tal, eh, hay una diferencia. La actividad privada, la empresa, la entidad, la organización desarrolla una serie de actividades económicas, compras, ventas, entregas, créditos, débitos, etc. Y significa que esto puede ser registrado a medida que va ocurriendo y utilizan ciertos documentos de respaldo que pueden ser los libros, los asientos contables, finalmente el estado de resultados. Pero para la contabilidad pública, y así lo van a ver quizá en unos años más, el hecho económico propiamente tal, que genera el hecho, lo que genera ese hecho económico, ya sea una compra, un ingreso, un gasto, eh, está ligado a un acto administrativo. Debe estar ligado a un acto administrativo. Por lo tanto, no sé, ahora mismo no tengo un decreto que lo estoy elaborando, eh, en el cual tiene, que tiene que ver mucho con el tema, por lo demás. Eh, no se los voy a mostrar porque me da una lata, pero aquí, que tiene que ver con que este decreto es el pago de unos servicios que se realizaron a nuestra municipalidad por parte de un proveedor privado, el cual solamente registra ese hecho en su contabilidad. Pero para nosotros, bueno, dado el tema, tenemos que generar un decreto donde se autorice el pago porque se hizo el pago, porque se prestó el servicio, y por lo tanto, eh, esta misma hecho de pagar involucra un acto administrativo que debe ser firmado por el alcalde, por el secretario municipal, demorar unos días en este mismo proceso, por mucho que uno se apure en el general decreto, juntar los documentos, que además son decretos fundados. ¿Qué lata esto? Porque el decreto fundado, ¿qué significa? Que yo todo lo que tengo que exponer en el decreto para que ocurra este hecho económico va fundamentado por la ley, por antecedentes físicos. Por ejemplo, viene el informe de que se hicieron esos servicios. Además viene el informe revisado por alguien que revisa ese informe. Después de eso viene la factura del proveedor, la obligación presupuestaria en contabilidad. Y una vez teniendo esto, el decreto que decreta el pago de este servicio. Uf, largo. Por eso digo, miren, dos palabras para resumir que tiene que ver la contabilidad pública, que es lo único simple que tiene. Esas dos líneas en el texto. Pero es mucho más que eso. O sea, ustedes van a encontrarse con... Pero el principio finalmente es el mismo. La contabilidad pública está regulada por la normativa que entrega la Contraloría General de la República y basado en ciertos principios contables generalmente aceptados. Por lo demás, un ingreso se va a registrar de la misma manera que lo va a registrar una empresa privada. No va a variar mucho. Quizás van a cambiar los números de cuenta, el plan de cuentas, que vamos a ver más adelante, entre otras cosas. Pero principalmente ocurre igual. Pero para llegar a registrar ese hecho económico, en la contabilidad pública, perdón, tiene que pasar muchas otras cosas que tienen que ver con el acto administrativo. Pero no es para desanimarlo, sino que una vez que usted ya maneja conceptos, maneja como el plano general, saben que parte desde el proceso se ubica su actividad y ahí es donde usted mejor interviene y mejor resuelve y le aporta el valor agregado a la función pública. Que para eso somos auditores públicos. Somos los que hacemos que pasen las cosas en las organizaciones públicas. Que diga lo contrario, se equivoca. No es un abogado, no son los ingenieros, no, somos nosotros los auditores públicos. Y los funcionarios que trabajan también con nosotros. Por eso es importante aprender muchas cosas para poder desarrollar este tipo de actividades de la mejor manera. Sigamos.
Mm, ¿Hasta aquí todos entendieron? Tengo un filtro, no sé si se han fijado en el fondo de pantalla, porque atrás mío hay algunos compañeros de trabajo aún no quieren aparecer en pantalla, así que me exigieron este filtro. Insisto, todavía ando buscando el filtro de gato, pero eso es para mantener el interés y ustedes tengan que esta materia que es de repente tan árida y tan fome sea un poco más entretenida. ¿Se imaginen yo hablando de un decreto fundado como gato? Sería entretenido. En fin. ¿Qué hora es? Son las 18:34. ¿Dudas? ¿Consultas? Perfecto. Sigamos entonces. Gracias, Cata. Ahora voy a entrar en una un poco más árida, que es, ya vimos, queda claro que la actividad económica, pero también ahora hay que hablar de otra cosa que no es menor. Les mencionaba el tema del decreto de pago para un proveedor de nuestro municipio. Y eso que les dice justamente que, bueno, desde la perspectiva de la microeconomía, en el agregado son varios consumidores, varios productores, y está el sector público, que también es uno de los agentes económicos, es decir, eh, quien actúa en un mercado determinado y que influye. Nosotros, por ejemplo, influimos en la economía o en el mercado X de tal cosa acá en Curacaví. No en el mercado de la chicha, porque no somos ni productores ni consumidores, pero sí podemos ser un ente regulador. Entonces, hay mucho material y esto lo vamos a pasar más rapidito que liviano, porque en el fondo es parte de otro ramo y en el fondo ustedes van a identificar acá los tres agentes económicos. Los consumidores, cuyos determinantes de la demanda, si no lo saben, el precio, el nivel de ingreso, los gastos, los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, eh, el clima, eh, la expectativa. Y ahí va a variar su demanda a medida que cambien estos. Bueno, respecto al precio, usted sabe cómo ocurre. A mayor precio, menor demanda y viceversa. Respecto al ingreso, yo mantengo una demanda y que me cambio de curva, pego el salto. A mí con los gustos. Mi consumo va a depender también de los precios de los bienes sustitutos y de los complementarios. Y también del nivel. Bueno, está relacionado con los ingresos. Hay un doble efecto, hay un ingreso precio y un ingreso, un efecto ingreso. Lo mismo ocurre con el clima, etc. Pero, sin embargo, tiene que ver también con las expectativas. Si yo sé que hoy gano 100, mañana voy a ganar 150, voy a empezar a consumir como, eh, como gerente, por decirlo de alguna manera. Eh, pero no es muy real. Pero si la expectativa se cumple, yo ya aumenté mi consumo. Lo mismo ocurre por el lado de los productores. ¿En qué sentido? Que tiene que hacer ciertos determinantes de la oferta. Entre ellos está el precio de los medios productivos como el capital y el trabajo, perdón, de los factores productivos como el capital, K, el trabajo, L. La tecnología disponible siempre hace que aumente o cambie la oferta. El precio de las materias primas también tiene que ver con el precio de los bienes sustitutos y complementarios de lo que yo estoy produciendo como productor. Y también el clima y las expectativas respecto a un futuro. Siempre las expectativas son respecto a un futuro. Es redundante, pero qué sé yo, eh, no lo estaba mostrando en la pantalla, me acabo de dar cuenta. No, ¿cierto? Sí. Gracias por avisar. Avancé como 3 láminas. Pero bueno, queda la grabación, así que lo pueden revisar. ¿Se ve el PPT? No, sí, breve parece. ¿Cómo, perdón?
Ahora sí vemos el PPT, profe, gracias. Bien, yo embalado. Bueno, cosas que pasan, queridos. Se le ocurrió. Otro día, yo estoy haciendo además un magíster acá mismo en el instituto. Un magíster, si pueden hacerlo al final de su proceso formativo, traten de hacerlo porque a ustedes les conviene, es relativamente barato. Bueno, hasta a mí me conviene y es bastante entretenido. De hecho, parten las clases en un rato más para mí, pero como estoy acá, me voy a ir para Madhouse. Me voy a conectar vía online. Y la otra vez también, un profesor pasó la materia, de repente pregunta, bueno, pero díganme, ¿qué es lo que ven ahí? Y todos callados y nadie le dijo nada, profe. Y alguien le pregunta así como, profe, ¿está mostrando algo? Ah, y ahí fue como, estaba mostrando que sí, no sé, por una figura que significativa. Bueno, nos pasó lo mismo. Entonces, resumen para atrás, ya viendo la PPT. Eh, eh, sí, no importa, tranquilo que haya estado hablando con el familiar para lo mismo, si alguien me haya hecho una musaraña, solamente por cámara por último, pero no se preocupen. Sí. Y sigo grabando, ¿cierto? Sí, sigo grabando, que no importa. Bueno, como les decía, hay agentes económicos y el Estado es uno de ellos. Yo soy un agente económico y yo soy un agente contable. ¿Por qué? Porque realiza actividad económica. Como se lo estaba indicando, ahora tiene ese componente que la actividad económica que desarrolla la entidad Estado tiene que ver con un proceso legal previo, está mandatado por una ley que dice haga esto, y solo eso. Por ejemplo, a diferencia de los agentes económicos que podemos nombrar como los consumidores o como los productores. Eh, pero a nivel de consumo en general, también el Estado es un agente, un consumidor, porque también, por ejemplo, consume, no produce papel de oficina para fotocopiar, por ejemplo. Así que lo compra, consume. O sea, también sufre como cualquiera de nosotros que necesitamos papel de oficina, por ejemplo. O consume agua, o consume internet. Entonces es un consumidor también, además. Ahora, claro, está dentro de una posición bastante más poderosa que la nuestra, que no se puede regular, además regula esa industria, regula la industria de telecomunicaciones, por ejemplo, pero sigue consumiendo una empresa grande, quizás no tiene esa regulación, no regula esa empresa y solamente se basa con los determinantes de la demanda para determinar su nivel de consumo. Principalmente, y siempre casi, es nivel de precio. Aunque, como ya lo mencioné anteriormente, el ingreso, los gustos, los bienes sustitutos complementarios, el clima y las expectativas hacen que yo me mueva por mi curva de demanda. Aunque perdón, muevo la curva de demanda. Cuando yo me muevo por la curva de demanda, estoy hablando del precio. Lo mismo ocurre cuando yo soy un productor que, que yo tengo, por ejemplo, que también mis determinantes de esta oferta de la cantidad y el precio a lo cual yo voy a producir está determinado por el pago de los factores productivos y principalmente los factores productivos, la cantidad de esta que esté determinada, por ejemplo, el capital, el trabajo, la tecnología disponible, pero el capital y el trabajo son lo que me hacen a mí determinar cuánto producir. La tecnología, claro, si hay un salto tecnológico, yo cambio la curva de oferta, no me traslado por la curva de oferta. Y así también el precio de las materias primas, el de los bienes sustitutos, los complementarios y también tiene que ver el clima y las expectativas que yo tengo. Las expectativas, como les mencioné, siempre son futuras. Aquí el productor, vimos el caso del consumidor que teniendo una expectativa de un mejor ingreso puede aumentar su consumo, lo mismo acá que frente a una caída, un productor frente a una caída o alguna baja que él
espera de su bien que se produce, va a disminuir su producción. Pues no le va a convenir producir. Porque sabe que si produzco hoy me va a costar 100 y cuando venda lo que yo produzco va a costar 50, no me conviene porque tengo una pérdida de 50. Entonces dejo de producir hasta que nuevamente se regule el precio y vuelva, y aquí ocurre la magia del mercado, que el precio de la oferta es el mismo precio que yo estoy demandando, entonces nos ponemos de acuerdo que frente a un nivel de precios, una cantidad de demandada y o producida están en equilibrio. Pero eso es economía, así que no vamos a entrar ahí. Lo que me interesa es llegar a este punto. Que el Estado, ya visto desde una perspectiva microeconómica, Profe, ¿puede volver un poquito a la diapositiva que se me olvidó un par de factores? de productores, Ya, gracias, yo tomé... eso, o sea, de factores, estaba en materias primas, ya era eso, ya saqué captura de pantalla, gracias. digo, ok. Como les decía, la visión del Estado, una visión sociológica, donde el señor Max Weber nos entrega una definición que es que el Estado es la organización social máxima que se puede brindar una sociedad, compuesta por un conjunto de órganos, que ya lo conocemos, son ejecutivo, legislativo y jurisdiccional, cuyo norte o fin es alcanzar el bien común. Esta definición, perdón, tiene ya muchos años. Max Weber nos lo indica. Hay miles también desde la perspectiva de los nuevos paradigmas de la administración pública, por ejemplo. Pero en este caso mantenemos la definición clásica, tradicional. Y como podemos ver, que es la que nos sirve para explicar esto ya desde un punto de vista también económico. Porque en el fondo el Estado, como la gran sociedad que tiene, y ahí se entienden los tres órganos y cada uno de la administración pública, que también a veces se entiende como netamente el ejecutivo, pero también el legislativo y el jurisdiccional, realiza siempre dos grandes acciones: aplicar impuestos y proveer de bienes públicos, o entregar subsidios y transferencias. No hay más. Es decir, si yo lo veo desde la perspectiva de los ingresos de una entidad pública, ¿esta qué hace? Aplica impuestos para obtener sus ingresos. Esto lo vamos a ver después. Aquí ya estamos entrando a lo que es la ecuación contable. Yo tengo estos ingresos, los ingresos son mis activos, desde donde yo obtengo, y también pueden ser mis pasivos, porque yo también puedo pedir un préstamo, una obligación con un tercero que me pasa recursos para que yo pueda hacer lo que quiero hacer. Pero ahora no quiero ir tan profundamente, pero desde la perspectiva de los ingresos, en cuanto tanto el Estado como agente económico aplica impuestos para obtener financiamiento. Y estos son activos, ¿sí? Y desde la perspectiva de los gastos, una vez que obtiene un ingreso a través del presupuesto y dependiendo del plan de gobierno o la agenda de gobierno que tenga, se ocupa del gasto público, y el gasto público le inyecta recursos a través de subsidios, transferencias, subvenciones a ciertos sectores para desarrollar un mercado en particular. Pero por general también, y en general también provee de bienes públicos. Un bien público es la definición tradicional, que no tiene realidad en el consumo y que es imposible de cobrar por su utilización. Entre otras, bienes públicos. Aquí hay varios. No confundir con los bienes nacionales de uso público, cuya administración radica en los municipios. Un bien público en el sentido de la economía. ¿Tienen clara esa diferencia? Gracias. Y finalmente, como les decía, a través de los gastos. Así que eso. Profe, una Sí. consulta. Eso último que salía en la última lámina,
que era desde la perspectiva de los gastos, Ujú. eso responde un poco al modelo de Estado que tenemos nosotros, ¿cierto? Neoliberal, con el que ya conocemos, ¿no? Porque de alguna forma no todos los estados van a generar condiciones para que no sé, para que el mercado funcione libremente, por ejemplo. A veces puede ser, no sé, No, claro. hablar de los monopolios naturales, como lo hemos visto No, en no, otros ramos. eso no disputa que no exista, se escucha bien. Eso no obsta que no ocurran monopolios, oligopolios, monopsonios y otros tipos de... De hecho, les digo algo, el mercado perfecto no existe. Hay monopolios competitivos, puede decir, o que se acercan a la... pero en Chile, por ejemplo, no tenemos competencia perfecta como lo entiende la teoría económica. Es más complejo que eso. Pero no obsta que el Estado sí sigue manteniendo financiamiento a través del cobro de ingresos. Y por otro lado, tampoco obsta que entregue los bienes públicos o que entregue transferencias, ya sea para las personas directamente o para estimular algún mercado en particular. Entendiendo ese mercado como que por algo está recibiendo la ayuda del Estado. No sé si no dejan de ocurrir los otros fenómenos. De hecho, ocurren más los monopolios, la competencia imperfecta, antes que... porque la definición de mercado perfecto es muchos oferentes y muchos compradores que se ponen de acuerdo como mágicamente y se obtiene un precio de equilibrio que deja a todos satisfechos, deja a todos con una curva de utilidad así como la máxima satisfacción posible. Yo con 10 paquetes de tal cosa a tal precio soy el hombre más feliz del mundo, y quien me vende el oferente, quien me vende, no sé, una señora que vende, no sé, cualquier cosa, va a ser la persona más feliz del mundo porque vendió a eso también. Es un tema de utilidad que tiene que ver con las restricciones presupuestarias, que no es materia de este ramo, pero insisto, no existe mercado perfecto en términos concretos, pero sí, desde este punto de vista, el mercado tiene estas dos patitas: gasto público e ingresos, impuestos. Es un debate que podemos tener toda la tarde, pero no es la idea. Bueno, sí, es la idea que debatamos, pero no es la idea de este ramo debatir de economía, a eso me refiero. O de microeconomía en términos concretos. Pero todas las preguntas son bienvenidas, trataremos de responderlas en la medida que aporten. Ahora, si me veo enredado y no sé, no me voy a ir con un, eh, con un discurso. Acá alguien me pregunta qué pasa con las empresas públicas. ¿Se consideran como ingresos las empresas públicas, aquí entendiendo ingresos del Estado? Eh, sí, no. O sea, entendiendo una empresa pública que parte de una administración o no, puede tener el control, pero tiene sus propios ingresos y gastos y tiene una contabilidad similar a cualquiera de las... eh, ustedes ven atrás, ahí están las dos torres, cerca de mi cabeza, no, al otro lado, que cualquiera de esas empresas que ocupan esas torres en estricto rigor. Llevar un registro contable que sus ingresos son el fruto de la venta de bienes y servicios que desarrollan estas empresas públicas. En el caso de Codel, o algunas otras tienen un aporte a los ingresos nacionales, sí, ahí sí se pueden considerar ingresos, pero a través de ingresos de transferencias de estas entidades relacionadas. Pero principalmente el ingreso nacional, el ingreso del Estado, se provee a través de impuestos. El IVA, principalmente, que pagamos todos los días, comprar desde una camisa a cualquier cosa. Dudas, consultas. Bien, bueno. Terminó la PPT, así que pasamos toda la materia de una. Vamos, la pasamos rapidito, la voy a volver a subir
o a repasar la próxima clase, no es para verlo apabullado con tanta materia, pero ya veníamos con este repaso hace ratito, así que esperemos seguir avanzando a la medida que vayamos entregando más de estos conceptos. Si no hay más dudas y consultas, voy a finalizar la grabación. ¿Dudas? ¿No? Ok.